Muy buenos días a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Hoy queremos la dirección nacional del partido, luego de haber transcurrido varias semanas después del proceso electoral presidencial, pues anunciar varias cosas importantes. La primera es que nosotros tomamos la decisión de la aplicación de la normativa estatutaria de nuestro partido para entrar en un proceso de reorganización, reestructuración y sustitución de autoridades en todos sus niveles, parroquiales, municipales, estadales y hasta nacionales, en lo que también corresponde a los enlaces de esta dirección nacional con los distintos estados del país. En esta jornada, que llevará aproximadamente un lapso de unos 30 días para esta reorganización, esta revisión y esta sustitución para un gran relanzamiento de nuestra organización política, pues nosotros también recibimos el pasado día miércoles la noticia por parte de la Comisión Electoral Nacional de nuestro partido ante lo que es la convocatoria a un proceso de convención nacional de nuestro partido. Estatutariamente corresponde la realización de la escogencia de las elecciones de las autoridades nacionales de nuestra organización, y entonces le corresponderá ahora, luego de haber superado los procesos de convención municipal y parroquial, que fue la elección de base de nuestro partido, luego de haber superado lo que fue la convocatoria a la convención estadal y regional, ahora le corresponde, de acuerdo a nuestros estatutos, pues tener la escogencia de autoridades nacionales. Esta convocatoria que realiza la Comisión Electoral Nacional de nuestro partido para el próximo domingo 12 de enero del año 2025, esta dirección nacional, como lo contemplan nuestros estatutos, nos ponemos completamente a disposición, nos ponemos a derecho y a la orden para colaborar, coadyuvar en todo lo que pueda ser el desarrollo de este proceso de convención nacional, donde participarán cada uno de los delegados y las delegadas que fueron electos en las distintas convenciones, teniendo la aplicación siempre del mecanismo estatutario y reglamentario. Saber con exactitud que la presencia de estos más de 400 delegados y delegadas que se darán cita en la ciudad de Caracas el próximo domingo 12 de enero para escoger a la dirección nacional del partido, quien podrá conducir a nuestra organización en los próximos años, pues bueno, nosotros hemos decidido acatar el llamado de la Comisión Electoral Nacional para que podamos también poner fin a lo que ha sido la judicialización de nuestro partido. Una judicialización que hay que recordar que tiene 15 años en nuestra organización política. Desde el año 2009, que hoy los que estamos acá sentados dirigiendo este partido, nunca tuvimos absolutamente nada que ver con esos 3 o 4 que se fueron al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar que entraran a COPEI. No como han dicho algunos que el TCJ vino a COPEI, no. Los copellanos, 3 o 4, fueron al TCJ a solicitar que entrara la judicialización a nuestro partido. De esta misma manera, acatar no solo el llamado por parte de la Comisión Electoral Nacional, sino nosotros ponernos completamente a disposición, a derecho y a decir claramente que estamos dispuestos. Hoy los que estamos acá al frente estamos cumpliendo con una función que estatutariamente corresponde realizarla, que es llevar adelante la conducción de nuestro partido. Que cuando venga la convención no sabremos si estaremos los que hoy estamos acá sentados o los que vengan, que puedan entonces mantener el camino y el sendero de la participación, de lo que debe ser la ruta electoral, cívica, pacífica, apegado siempre a la Constitución y a las leyes, pero cuenten que nosotros ya a partir de este momento nos vamos a cada uno de los estados del país a poder entonces concretar la reorganización y lo que significa el relanzamiento de nuestro partido para que puedan estar todos los delegados y delegadas el próximo domingo 12 de enero en la ciudad de Caracas. Hoy es importante también destacar en lo social lo que para nosotros fue una presentación como bastión
el año 2023. La organización que nosotros representamos y nuestra fracción política partidista presentó ante la Asamblea Nacional en enero del 2023 exactamente nuestro proyecto de ley de emergencia salarial. Hoy queremos decirle al presidente Nicolás Maduro que es momento de la revisión urgente de lo que significa las pensiones, las jubilaciones, los salarios, porque estamos escasamente a un mes del inicio de las clases escolares, que nuestras niñas y nuestros niños deben de retornar a las aulas de clase, pero que los padres y los representantes grandes esfuerzos tienen que hacer para poder comprar todo lo que contiene una lista de útiles escolares. Nosotros en los próximos días vamos a estar anunciando un proyecto de ley que vamos a presentar ante la Asamblea Nacional que tiene que ver con la búsqueda de la garantía del bienestar estudiantil y escolar de nuestras niñas y de nuestros niños. Y que hoy al Gobierno Nacional le compete entrar en el proceso de la normalización de lo que debe ser afrontar la gobernabilidad. Y la gobernabilidad pasa también por darle estabilidad a la administración pública y a nuestros jubilados. Y esto pasa por la revisión. Hoy queremos solicitar de manera oficial al Gobierno Ejecutivo Nacional que empiece de manera inmediata la revisión urgente de lo que significa la pensión y el salario mínimo en nuestra Venezuela, que es urgente que a partir de hoy se tomen cartas en el asunto para poder lograr el aumento que tanto están pidiendo los venezolanos, que son más de 2 años sin el aumento salarial de los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública, que hoy se requiere más que nunca, por supuesto que la estabilidad de las instituciones para lograr dar paso a la gobernanza, pero también hay que pensar en el pueblo. El pueblo no puede seguir inmerso en la diatriba política. Y nosotros además lo dijimos antes de las elecciones, que contaran con una organización política quien fuera el vencedor o el elegido o el electo el pasado 28 de julio, que iba a estar dispuesta esta organización política a dialogar, a estar además siempre presente en lo que puede ser la construcción de una mejor gobernabilidad, que nosotros teníamos propuestas en materia de gobernabilidad para lograr el bienestar para nuestro pueblo. Pero hoy, cuando hemos logrado pues conversaciones con nuestras distintas estructuras, percibimos de que a un mes aproximadamente del inicio de clases de nuestras niñas y niños es urgente y es imperativo que el salario mínimo pues pueda ser tomado en cuenta y en consideración. Ahí está en la Asamblea Nacional, en la Secretaría de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley de emergencia salarial que presentó la fracción de nuestra organización política y que esperemos que de manera urgente pueda abocarse a trabajar en función de lo que puede ser este aumento significativo. Damos inicio a la ronda de preguntas con José Mireles por el partido. Buenos días, diputado. En primer lugar, quisiera saber su opinión con respecto a las decisiones que se han llevado a cabo en el escenario postelectoral. En un trabajo especial que hizo nuestro medio de comunicación, se registraron un total de 20 detenciones arbitrarias que presuntamente ejecutaría la Policía Nacional y que estarían recluidos en zona 7. Quisiera saber si desde tu vocería, como organización política en la Asamblea Nacional, han abordado este tema y tienen pensado alguna acción para abordar este tema. En segundo lugar, quisiera saber su opinión en torno a que el presidente Maduro en su campaña electoral prometió ejecutar el día 29 de julio un decreto que llamara a un gran diálogo nacional con sectores de la oposición. Quisiera saber si ustedes han sido convocados a ese diálogo y su opinión de que hasta ahora no se ha conocido un decreto presidencial para llamar a este escenario. Gracias, José. Sí, nosotros hemos estado observando de manera muy atenta lo que ha sido todo este proceso postelectoral, hablando desde la noche del 28 de julio en adelante, una vez que fueron anunciados los resultados del primer boletín por parte del Consejo Nacional Electoral, y hemos dicho que debe de respetarse todo el sistema de derechos humanos en nuestro país, que se respete además el debido proceso
de que los derechos humanos no sean violentados, que cada una de estas detenciones tengan de alguna manera o no las personas que están siendo víctimas de estas detenciones la posibilidad de defenderse y que todo el mecanismo se aplique como debe de aplicarse. Que no haya lo que decíamos nosotros antes del 28, que aquí tenía que venir un proceso postelectoral donde no existieran perseguidores ni perseguidos, sino buscar la manera de cómo reencontrarnos ante las diferencias. Y estoy seguro, nosotros desde la Asamblea Nacional vamos a abogar porque cada una de estas personas se le respete el debido proceso y nos hemos puesto además a la orden de aquellas personas que quieran transmitir alguna inquietud que tengan en relación a la búsqueda de un familiar, al estatus jurídico, etcétera, pues nosotros como fracción parlamentaria estamos abiertos a ello y sí le hemos pedido también a las autoridades, no solo el respeto del debido proceso, también le hemos pedido a los familiares a que de alguna manera a veces tienen que permitir que se desarrolle el proceso sin que eso vaya a perturbar lo que puede ser el desarrollo de estas investigaciones. Y en relación al decreto presidencial por parte de Nicolás Maduro en lo del diálogo, bueno, nosotros estamos esperando ser convocados, ya tenemos prácticamente un mes de que pasó el proceso electoral y hemos dicho siempre, COPEI es un partido de diálogo, de entendimiento. La base fundamental del ejercicio político debe ser el diálogo, el entendimiento, la negociación, y cuando se habla de negociación no se trata de pactos económicos, la negociación es un espacio en el cual se da dentro de la política para lograr beneficios en particular, y estos beneficios tienen que ser única y exclusivamente al pueblo venezolano, y hoy por eso hablábamos de la necesidad de entrar en un proceso de gobernanza, de lo que significa realmente el Ejecutivo Nacional. Hoy el Ejecutivo Nacional tiene que empezar a adoptar medidas que logre ver el pueblo ya materializable. El 28 de julio ya pasó. Ahora bien, ¿qué viene? Aquí no hay problema de servicios públicos, no hay problema de lo que tiene que ver con las jubilaciones y con las pensiones, no hay problema para el acceso a la red hospitalaria, no hay problemas en los centros educativos, no hay problemas con las listas de útiles escolares, o es que aquí se acabaron los problemas. No, hay que volver a la normalidad, y la normalidad entra en lo que es el espíritu de la gobernanza por parte del Ejecutivo Nacional. Como tercera pregunta, diputado, quisiera saber también la opinión de su organización en torno a lo que es el bloqueo de plataformas digitales, el bloqueo de, digamos que se anunció, el bloqueo de la red social X, que afecta de alguna manera u otra al libre acceso a la información de los venezolanos. ¿Qué podría comentarnos sobre eso? Mire, yo creo que el acceso a las plataformas digitales, bueno, a veces hay que tener la capacidad de tolerancia para soportar muchas cosas, y creo que el Ejecutivo Nacional, de alguna manera, sabemos que quizás no es el mejor amigo de los que de alguna manera manejan todo lo que tiene que ver con el aparataje comunicacional de las redes sociales, pero nosotros, como lo decimos, estamos curados y tenemos piel de dinosaurio. Nosotros hemos sido víctimas de las redes sociales. Nosotros hemos sido víctimas, ¿en qué sentido? A nosotros nos han llamado de todo tipo de calificativos simplemente porque veníamos participando en elecciones del 2018. De ahí en adelante a nosotros nos dijeron de todo. Y un sector que nos decían de todo y nos calificaban por las redes sociales, con los box pagos, con influencers pagos, con todo lo demás, nosotros fuimos tolerantes, avanzamos, aquí estamos, no nos hemos desgastado ni destruido, pero creo que también tiene que existir un mecanismo que logre regular el uso y el funcionamiento de las redes sociales, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje al expresarnos, y debe existir el marco de respeto, donde no tiene que darse de alguna manera la descalificación hacia los que nos pensamos igual. Yo puedo pensar distinto al presidente Maduro, pero el día que yo diga que yo no estoy siguiendo la línea ideológica o doctrinaria del presidente Maduro, a mí no me tienen que meter preso por eso. Ese es el ejercicio de la democracia, pero en las redes sociales hemos encontrado posiciones en las cuales tú haces mención y no compartes con lo que dice la mayoría de los que tocan esa red social de los bots. Y yo voy a hablar específicamente del Twitter, que fue la plataforma que mencionaste por la cual fue bloqueada. Mira, todos los estudios indican que las personas en Venezuela que tienen acceso a esa plataforma solo lo son los que estamos en política y los que están en los medios.
El venezolano común se comunica a través solamente del WhatsApp, del Facebook. Son las plataformas más comunes que utilizan los que viven en los sectores populares en los pueblos de Venezuela. Sin embargo, ustedes entran a través de otro tipo de mecanismos, otros lo han llamado el VPN, otros las han llamado plataformas distintas a lo que emite el Internet en Venezuela, y vean quiénes escriben y quiénes tienen acceso. Los que estamos en política, los influencers y los medios de comunicación digital, más nadie. Continuamos con Rosangélica Notoa por Venezuela Libre. Buenos días, ¿cómo están? Diputado, quisiera saber su opinión con respecto al comunicado emitido por el rector del CNE, Juan Carlos Espino, en base a las incidencias que se presentaron previo, durante y posterior al proceso electoral del pasado 28 de julio. Muchísimas gracias. Gracias, Rosangélica. Sí, bueno, miren, este tipo de comunicado, yo lo tenía por ahí, pero es tan malo el comunicado que hasta lo perdí. Miren, fíjense algo, ahí hay unos puntos importantes que hay que destacar y hay que verle las distintas expresiones o los distintos matices de este comunicado. Primero, todos los puntos de las irregularidades que menciona allí el rector del Pino, todos estuvieron incluidos en las fases del cronograma electoral. El cronograma electoral, empecemos con esta cronología, tenía 101 fases. Y el rector del Pino hace mención por lo menos a 4 fases de ella. Una habla de la fase 12, otra de la fase 24, una de la fase 32 y una de la 75. ¿Por qué esperó a casi un mes después de las elecciones para hacer este comunicado y no lo hizo en la medida que se desarrolló cada fase del cronograma electoral? ¿Por qué? Es raro, es extraño o era un plan. Por ejemplo, él habla de la fase de partidos políticos que contaban, según él, supuestamente él, con los porcentajes o con el estatus para ser partido político, que no fueron autorizados. Yo pregunto, si eso es así, rector del Pino, ¿por qué usted no dijo que habían partidos políticos en el proceso que no estaban cumpliendo con la ley de partidos políticos, como por ejemplo la tarjeta MUT, no podía postular absolutamente a nadie? Si vamos a hablar de las leyes y si vamos a hablar de la norma electoral, rector del Pino, usted sabe que la tarjeta Mesa de la Unidad Democrática no podía postular candidato. ¿Y por qué no podía? Por la sencilla razón de que no cumplía con lo que indica la ley de partidos políticos, porque no participaron en 2 procesos electorales nacionales, que fueron las elecciones presidenciales del 2018 y las elecciones de la Asamblea Nacional del 2020. Y según esta ley, la MUD no podía postular al ex candidato presidencial Edmundo González. ¿Pero qué hubo? Un ejercicio en el cual usted fue beneficiario, que es el ejercicio del diálogo político, donde se aprobó que participara, y eso fue en el acuerdo de Barbados. Creo que allí, así yo tenga mis profundas diferencias con el partido de gobierno y con Nicolás Maduro, debo reconocer que cumplieron con la palabra de dar entonces concesiones, de dar entonces de alguna manera una amnistía al cumplimiento de la ley y dejaron que postularan un candidato y que esa tarjeta estuviera vigente. ¿Eso por qué no se hace mención? Y ya hoy hay que hacerlo público y hay que decirlo, que eso sí no se menciona dentro del esquema de los partidos, como por ejemplo habla de las observaciones que tuvo ante el registro electoral permanente del RED. Esto se desarrolló del 18 de marzo al 25 de abril, perdón, del 18 de marzo al 16 de abril. ¿Por qué cuando finalizó eso, rector del Pino, al día siguiente usted no salió y le declaró a los medios de comunicación y pudo realizar las observaciones que tenía de este punto? ¿Por qué no lo hizo al día siguiente o a los días siguientes, antes de la elección?
¿Por qué no? ¿Por qué ahora? Luego hace mención de una prórroga para la postulación de los candidatos entre el 21 y el 25 de marzo. Esta era una elección presidencial, donde postulábamos una sola persona, a una sola persona. Una prórroga, ¿para qué? ¿Por qué usted no salió, rector del Pino, entonces el propio 21 de marzo a denunciar que no se estaba tomando en cuenta y en consideración su solicitud de la prórroga? Pero es que en ningún lado de la ley orgánica del Poder Electoral dice que cuando aquí no se complazca la petición de uno de los rectores o rectoras, entonces no se puede tomar la decisión. No, eso es un cuerpo colegiado, toma decisiones y por mayoría simple o calificada avanza en lo que se proponga en ese momento ante la directiva o la Junta Ejecutiva Nacional. Es igual que un cuerpo colegiado como la Dirección Nacional. El hecho de que un miembro de esta Dirección Nacional traiga una propuesta y no sea acogida, no significa de que entonces se está violentando el mecanismo de la aplicación de la normativa estatutaria o constitucional. Es democracia, es sencillo. Y dentro del marco de esa democracia y del diálogo, también hay que recordar que este rector fue producto de ese diálogo de Barbados que no fue postulado por ninguno de los diputados de la oposición que hacemos vida en la Asamblea Nacional. Sin embargo, fue aprobado por unanimidad la postulación de este rector junto con otra rectora. Y por último, habla de la irregularidad en relación a la acreditación de los testigos. Miren, COPEI, dentro de lo que es el SAT, que es el Sistema Automatizado de Postulación del Testigo, postulamos cerca del 10% del padrón electoral. Estamos hablando de un poco más de 3.000 personas que nosotros pudimos postular. Y él sabe perfectamente, siendo rector, tenía acceso a esa información. Aquí todo el mundo pudo postular a los testigos. Mire, tanto fue rector del Pino que el sistema de postulación de testigos funcionó muy bien, que hubo un momento que se tuvo que detener el proceso de postulaciones porque la MUD estaba pretendiendo cometer delito electoral. Y estaba pretendiendo cometer delito electoral porque empezó a buscar a las organizaciones políticas que no hacían vida dentro de la plataforma para que le postularan los testigos y pudieran obtener credenciales con partidos políticos distintos a los que hacen vida dentro de la plataforma. Porque dentro de la plataforma se estaban matando, literalmente, para poder tener la adjudicación de las credenciales de los testigos. En conclusión, según ese proceso, mejor dicho, esa facción de la oposición, de ese sector de la oposición, hablan de que tienen más del 80% de las actas. Y entonces, ¿cómo que hubo problemas con el sistema automatizado de postulación de testigos? ¿Cuál problema? ¿Por qué no lo denunció rector del Pino en los lapsos comprendidos entre el 28 de junio y el 27 de julio, que cerró el proceso de postulación de los testigos? Esto deja, por supuesto, en entredicho la verdad que a lo último él decide simplemente no estar presente en la sala de totalización. Él no dice que se lo impidieron, él no dice que fue amenazado, él no dice nada de esto, él simplemente dice: yo tomé la decisión de no estar presente en la sala de totalización. Y entonces, o es chicha o es limonada. Lo cierto es que nosotros, ante estas circunstancias, ante estas situaciones, yo creo que una de las cosas que se puede recomendar acá es que este señor ponga a la orden el cargo de rector, porque sin duda le quedó muy grande. Continuamos con Yumarlini García por Canal 5. Quería preguntarle cuál es su posición política después de los eventos del 28 de julio y también quería conocer su opinión sobre las posibles nuevas sanciones que impondrá Estados Unidos sobre instituciones venezolanas vinculadas a la economía, por ejemplo PDVSA y el Banco Central. Gracias. Gracias. Miren, después del 28 de julio, hay de alguna manera una Venezuela antes del 28, una durante lo que fue el transcurrir del 28 y una después del 28.
nosotros, como organización con fin político, nos debemos al poder electoral. Yo voy a hacer un símil sencillo. Ustedes, los periodistas, se deben al Colegio Nacional de Periodistas, es correcto, al CNP, ¿verdad? Si yo voy a elegir a las autoridades de la Junta Directiva del CNP, yo no puedo pretender que los resultados me lo dé la Comisión Electoral del Colegio de Ingenieros. Me lo tiene que dar la Comisión Electoral del CNP. Bueno, en Venezuela, los procesos electorales los rige el Consejo Nacional Electoral. Aquí hubo un primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Este fue el primer boletín que dio el rector Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, donde con estos porcentajes, pues ya hablaba de que este resultado era irreversible. Yo me hago una pregunta. Si yo fui candidato hasta un lapso de lo que fue el proceso de la campaña y luego declinamos y respaldamos otra candidatura. Si quieren de eso hablamos también después. Y ante este pronunciamiento, ya cuando habla de manera irreversible, es que significa que hay un pronunciamiento del Poder Electoral. ¿Qué es lo que corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Es que un candidato que se sienta afectado de manera inmediata active los mecanismos que significan a la impugnación. Cuando escuchamos esa campaña, muestren las actas, que muestren las actas, que muestren las actas, pero es que el Consejo Nacional Electoral nunca han mostrado las actas, jamás han mostrado las actas. Y es que aquí no dice, en esta ley, que puedo impugnar el proceso una vez que se me muestren las actas, no. Es una vez que el Poder Electoral haya emitido algún resultado y lo hizo con el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Pero es que después vino un segundo boletín, con el más del 96% de las actas transmitidas. Y tampoco hubo un proceso de impugnación de esta elección. Y ahora hay una sentencia, cosa juzgada, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde además esta organización con fin político acudió y pudo presentar las pruebas que tuvimos que presentar. Presentamos nuestra nómina del listado de testigos, presentamos las actas que teníamos de acuerdo a estos testigos que pudimos postular. Hubo otros que fueron y no presentaron nada porque no tenían nada o porque prefirieron jugar al cuide, porque obviamente quien no acate una sentencia del máximo tribunal de la República, única institución responsable en emanar justicia, pues simplemente está en desacato no solo de la sentencia, sino de las instituciones. Y aquí yo hago un llamado a los representantes del Ejecutivo Nacional, dentro de lo que puede ser ese diálogo que se llame a futuro. Aquí está evidenciado que hay un sector de la oposición que solo utiliza el diálogo para sus beneficios políticos personales y no colectivos, no institucionales, no respetan la Constitución, no tienen palabra y siempre van a jugar a la desestabilización de nuestro país. Nuestra evaluación es muy sencilla después del 28 de julio. Aquí hay un presidente de la República que fue reelecto. Y hoy le estamos como organización con fin política haciendo exigencias en materia de gobernabilidad, en materia de que se aboque a las necesidades que está atravesando el pueblo venezolano. Y como organización política que comprendemos y entendemos que acabamos de sufrir un revés electoral, pues estamos haciendo lo que nuestra normativa estatutaria corresponde e indica que debemos hacer como Dirección Nacional del partido. Revisar, reorganizar y relanzar nuestra organización política. Hoy nosotros decimos claramente, la opción que manejamos para la elección del pasado domingo 28 de julio fue la mejor opción después de los extremos. Ahí estaban los polos encontrados.
Que quizás no fue el mejor candidato, seguramente. Que no fue la mejor opción, seguramente. Pero lo que estábamos promoviendo, cuando sacamos de este contexto a los extremos, vean que la mejor opción fue la opción que presentó nuestra organización política en conjunto con otras organizaciones, ya que formó parte de la primera escogencia de los venezolanos después de la presentación de los extremos. Y para finalizar tenemos a Bernardo Tobar por Pronoticias 24. Buen día, diputado. Tengo varias preguntas. El Ministerio Público ha citado al abanderado de la oposición, en su mayoría el punto González Urrutia. Esto lo ha hecho por segunda vez. Hace minutos se reveló la citación, esto después de que el mismo no acudiera el día de hoy. Quisiera conocer su posición respecto a eso. En segundo lugar, la comunidad internacional continúa solicitando la publicación de actas, esto luego de que se emitiera la sentencia de la sala electoral, ya que desconocen el triunfo de Nicolás Maduro, ya que, bueno, el CNE o el gobierno ha denunciado un hackeo, sin embargo no ha presentado las pruebas del mismo. En tercer lugar, quisiera conocer su posición respecto a la ola de detenciones en contra de periodistas en los últimos días. Al menos 12 es la cifra, 14, con la detención de los periodistas Víctor Dugas y Vilmaria García por supuesto actos de terrorismo e incitación al odio. ¿Respaldan ustedes este tipo de acciones? Y quisiera saber si van a tomar algún tipo de posición a nivel legal para defender lo que sería la libertad de expresión en el país, que cada día más está en riesgo. Muchas gracias. Gracias, Hernando. El Ministerio Público, en relación a la posibilidad de citar a Edmundo González, ex candidato presidencial, para comparecer ante el Ministerio Público, bueno, yo creo que el resultado va a ser el mismo. Nunca fue el CNE, nunca fue a la sala electoral del TCJ, no va a ir al Ministerio Público, seguramente se va a terminar yendo de Venezuela, porque eso es lo que de alguna manera terminan haciendo los irresponsables. Pregúntenle a Guaidó lo que terminó ocurriendo. En relación a la comunidad internacional que desconoce los resultados en Venezuela, bueno, no es primera vez, pasó en el 2018, intensificaron en el 2019, ¿y qué pasó? Nada, terminaron 2 o 3 años después, montando mesas de diálogo y entendimiento de manera internacional. Hoy hay flexibilización en las licencias de las distintas transnacionales para todo lo que tiene que ver con el gas, con el petróleo, que por cierto me había mencionado la compañera periodista que no le respondí esa parte en relación a las sanciones. Mire, la comunidad internacional creo que debería evaluar bien en relación al tema de las sanciones con nuestro país. Lamentablemente, y digo lamentablemente, porque las sanciones solo han dejado problemas para los venezolanos, dificultades para los venezolanos y también para la empresa privada. Pero este gobierno ha tenido un mecanismo para sortear las sanciones en Venezuela. Por tanto, no será un mecanismo para buscar lograr hacer claudicar a un sector político del país simplemente porque los resultados no fueron como lo esperaba la comunidad internacional. Que el Parlamento Europeo y los 27 países de la Comunidad Europea no reconocerán los resultados donde fue reelecto Nicolás Maduro, pero es que no lo reconocieron en el 18, en mayo del 18, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22. A nosotros como diputados de la República, a mí la Comunidad Europea no me reconoce, no nos reconoce a nosotros como diputados. El problema de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos. Lo que sí es que a la comunidad internacional no se deje engañar más y entremos en el proceso de lo que debe ser realmente el ganar-ganar. Y el ganar-ganar es cómo hacemos para que Venezuela se pueda reinsertar en la comunidad internacional y que esos miles de venezolanos que están más allá de nuestra frontera tengan posibilidad y acceso a beneficios sociales que están contemplados y consagrados en nuestra Constitución y que para tener acceso a ellos tienen que estar habilitados los consulados, las oficinas consulares, todas las embajadas
y reconocer de manera definitiva las instituciones en nuestro país para que podamos de manera muy, como les espera el venezolano, de manera muy normal, podamos tener acceso a que nuestra gente en el exterior tenga la posibilidad de gozar de los beneficios. Y en relación al tema de la detención de los periodistas, hemos estado con nuestro equipo de prensa haciendo seguimiento a varios de estos casos y aplica con lo mismo que me preguntaron inicialmente. Nosotros estamos completamente a la orden con respecto a los familiares y sí, vamos a hacer mención en los espacios donde debemos hacer mención en relación a la búsqueda realmente de que se respete el debido proceso a cada una de estas personas, no simplemente de que sea detenido simplemente porque es periodista, no. Debe existir realmente cuáles son los argumentos para hacer detenida a esta persona, que se le cumpla el debido proceso, que se le respete todo el sistema de los derechos humanos. Hay casos particulares que unos tienen que ver con casos en relación de lo que fue el 28 de julio en la noche en adelante, pero hay otros que no tienen nada que ver con procesos de lo que ha sido el desarrollo después del 28 de julio. Inclusive hay unos casos particulares que conocemos que tienen que ver simplemente porque nos cae mal estos periodistas, yo voy a decir X razón para que se los lleven detenidos o detenidas. Gracias. De esta forma vamos a concluir nuestra rueda de prensa de hoy lunes 26 de agosto. Agradecido por todos nuestros compañeros periodistas por su participación en este tema. Muchas gracias.